Muy bien, vamos a continuar entonces con, con la teórica de esta parte de átomos. Nos había quedado, habíamos visto la forma que tenían las funciones de onda, la parte radial de las funciones de onda, también el cuadrado. Sabemos que el cuadrado de la función de onda está asociado con una probabilidad, según uno de los postulados de Born. Y vamos a avanzar un poco más en un concepto asociado con la probabilidad, y vamos a desembocar en algo que es más utilizado, que es simplemente el cuadrado de la componente radial de la función de onda, así que tiene que ver con las conocidas como funciones de distribución radial. Bien, nosotros sabemos que la función de onda en estos casos se puede escribir como el producto de una parte radial y una parte angular, ¿sí? Ahora bien, elevado al cuadrado, bueno, simplemente elevamos al cuadrado cada uno de los términos. Y además le imponemos a esta función de onda que esté normalizada, ¿sí? Ahora bien, en función de la normalización, de la condición de normalización, nosotros podemos ver que a esta integral, como si fuese, que de hecho lo es, ¿no es cierto? Si uno recuerda el concepto de las sumas de Riemann que definen lo que es una integral, como una suma de términos en donde el cuadrado de la función de onda multiplicado por un diferencial de volumen nos indica la probabilidad de encontrar al electrón, en este caso el electrón, digamos, descrito por esa función de onda, en un diferencial de volumen, ¿sí? un dB suficientemente pequeño. La suma de todas esas probabilidades individuales, por supuesto, tiene que ser 1, que sería el equivalente al 100%. Dicho de otra manera, tenemos la certeza de que vamos a encontrar al electrón en el espacio en el que estamos integrando, ¿sí? Lo que pasa es que no sabemos cómo está distribuida esas probabilidades. Por eso es que hablamos de una distribución de probabilidades. Ahora bien, si nosotros nos olvidamos, no nos olvidamos, sino que, digamos, tratamos de independizarnos de la parte angular de la función de onda, entonces desembocamos directamente en una expresión que va a ser puramente radial, ¿sí? Entonces podemos pensar que en una figura como la que aparece acá en la diapositiva, que lo que nos está mostrando es alrededor del origen una especie de capa, ¿sí? de cáscara de un espesor igual a diferencial de R. Es decir, que nosotros podríamos pensar que esta cáscara esférica se extiende desde R hasta R más diferencial de R, ¿sí? Entonces la resta de estas dos cantidades me termina dando diferencial de R, que sería justamente el espesor de esta cáscara. Entonces, si expresamos a la integral, lo que sería la integral de normalización, como, digamos, con los términos como corresponde, expandiendo los términos y teniendo en cuenta el jacobiano de la transformación a coordenadas polares esféricas, y aprovechando el hecho de que los armónicos esféricos están normalizados, nosotros podemos independizarnos, justamente integramos con respecto a θ y a φ, sabiendo que esta integral doble tiene que ser igual a 1, y nos quedamos solamente con esta última integral, la que quedó fuera de las llaves, ¿sí? Sabemos que si vamos a integrar, también esto me tiene que dar en total, me va a tener que dar igual a 1, ¿sí? Pero si observamos que cada uno de los términos, en definitiva, es justamente la probabilidad de encontrar el electrón sobre una cáscara de espesor diferencial de R a una distancia R con respecto al origen, entonces podemos hablar o podemos decir que tenemos una función de distribución radial de probabilidad, que la vamos a simbolizar con la letra P mayúscula, los subíndices N y L, que nos recuerdan la dependencia de la parte radial de la función de onda, y que va a ser igual a el cuadrado de la parte radial de la función de onda, y una cuestión importante, ahora algo diferente de lo que venimos viendo hasta ahora, que es la aparición de R cuadrado, de la distancia con respecto al origen elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces podemos decir que esta función P de NL sub NL y de R multiplicada por diferencial de R nos indica la probabilidad de encontrar al electrón a una distancia R del origen y sobre una cáscara de espesor diferencial de R, ¿sí? Si vemos las gráficas, el cambio más drástico con respecto a las gráficas de R o de R cuadrado está en las funciones de tipo S, ¿sí? Que es la primera gráfica, la que aparece acá a la izquierda arriba, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia importante? Que ahora las gráficas, en vez de empezar
digamos, de arrancar de valores no nulos cuando r es igual a 0, ¿sí? Esa condición de cúspide de la que hablábamos en la clase anterior, vemos que ahora parten desde 0. ¿Por qué parten desde 0? Porque la parte radial de la función de onda está multiplicada por r cuadrado. Y como r es 0, bueno, eso modifica el valor de la parte radial de la función de onda, ¿sí? Entonces, ese es el cambio más drástico que tenemos en las funciones S. Las otras funciones, las de tipo P y las de tipo D, se van a ver afectadas en la forma, digamos, sobre todo cuando r, al ser r más grande fundamentalmente, ¿sí? Pero vamos a ver que no tenemos cambios cuantitativos, ¿sí? En cambio, para las funciones S, el cambio sí es importante y nos devuelve una descripción del sistema que es un poco la que uno esperaría, ¿no es cierto? Que la probabilidad de encontrar el electrón en las cercanías del núcleo tiene que ser 0. Bien, vamos ahora a completar la descripción de los números cuánticos que tenemos, ¿sí? En nuestro sistema. Teníamos hasta ahora 3 números cuánticos: el n, el L, el número cuántico orbital, y el número cuántico m sub L, ¿sí? Que llamábamos el magnético. Vamos a ver el cuarto. El cuarto tiene una historia, digamos, que es un poco más o menos directa, si uno quiere, ¿sí? En el sentido que para poder encontrar una justificación puramente teórica, tuvimos que esperar hasta 1930, en que Dirac combinó la teoría de la relatividad con la mecánica cuántica, y de las ecuaciones surgía naturalmente el concepto de un momento angular, si uno quiere, intrínseco del electrón, que hoy en día llamamos momento angular de spin, ¿sí? Unos años antes de este descubrimiento de Dirac, hubo un experimento muy interesante, digamos, llevado a cabo por dos alemanes, Stern y Gerlach, en donde ellos encontraban que un haz de átomos de plata sometido a un campo magnético no homogéneo sufría una desviación, ¿sí? Lo interesante del resultado era que la desviación se podía dar en una dirección o en otra dirección, direcciones más o menos equivalentes y con intensidades equivalentes. Eso significaba que aproximadamente la mitad de los átomos de plata se desviaba en una dirección y la otra mitad se desviaba en otra dirección, ¿sí? El resultado era, la verdad que no tenía una explicación racional, por lo menos para los elementos con los que se contaba a principios de la década de 1920. Unos años más tarde, en 1925, dos físicos, esta vez holandeses, Uhlenbeck y Goudsmit, lo que hicieron fue proponer que el resultado del experimento de Stern y Gerlach se podía explicar si se asumía que los electrones tenían un momento angular propio, intrínseco, más allá del momento angular orbital, con un número, con un valor, un número cuántico, un medio, y que ese valor medio podía dar, ese número cuántico, un medio, podía dar lugar a dos estados posibles, con los valores más un medio y menos un medio. Entonces, ese resultado del experimento lo que hacía era estar revelando los dos estados posibles de ese momento angular de spin, uno con un valor más un medio y el otro con el valor menos un medio, ¿sí? Si recordamos la configuración electrónica de la plata, ¿sí? con un único electrón con un único electrón S, ¿sí? En la capa de valencia, entonces parecía bastante razonable que el resultado que se estaba observando era debido exclusivamente a ese único electrón desapareado, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con este nuevo momento angular de spin, ¿sí? Que tenemos? Bueno, como es un momento angular, tiene que cumplir con las condiciones de todos los momentos angulares que venimos estudiando hasta ahora, ¿sí? Fundamentalmente que tenemos un momento angular total, ¿sí? Que lo vamos a simbolizar con la letra S. Va a tener tres componentes, ¿sí? Sx, Sy y Sz, a las cuales no podemos conocer de manera simultánea porque los operadores asociados a estas tres componentes no conmutan entre sí, ¿sí? Sin embargo, sabemos que cada uno de los componentes por separado conmutan sí con el cuadrado del momento angular de spin total, ese cuadrado, ¿sí? Entonces, procedemos de la misma manera que lo hicimos con el momento angular orbital, elegimos arbitrariamente la componente z del momento angular de spin, y entonces
vamos a decir que tenemos, como estos dos, como S cuadrado y SZ conmutan, podemos encontrar un conjunto de autofunciones que sea autofunciones, un conjunto de funciones que sea autofunción de los dos operadores al mismo tiempo, ¿sí? Son dos estados que vamos a llamar alfa y beta y que cumplen con estas condiciones determinadas, ¿sí? Que cuando S cuadrado actúa sobre alfa o actúa sobre beta, me devuelven por supuesto la misma autofunción y el autovalor va a ser 3/4 de h partida al cuadrado, ¿sí? Ese 3/4 es coherente con el valor de 1/2 multiplicado por 1/2 más 1. Es decir, 1/2 más 1 es 3/2, multiplicado por 1/2 me da 3/4. ¿Sí? Y como habíamos dicho, según las sugerencias de los físicos holandeses, ese valor de 1/2 podía tener solamente dos valores, más 1/2 y menos 1/2, entonces ahí es donde entendemos por qué aparecen solamente dos autofunciones, o dos funciones como autofunciones de S cuadrado y de SZ, porque una de ellas va a tener autofunción más autovalor más 1/2 y la otra va a tener autovalor menos 1/2. Elegimos que alfa tenga como autovalor más 1/2 y que beta tenga como autovalor menos 1/2, ¿sí? Fíjense que estamos trabajando en una analogía total con respecto a lo que era el momento angular orbital, ¿sí? Bien, entonces llegamos a la conclusión de que nosotros con 4 números cuánticos podemos describir totalmente el estado de un electrón en un átomo, ¿sí? Entonces, digamos, a la función de onda la podemos expresar como si fuese un ket de Dirac con los 4 números cuánticos, n, l, m sub l y m sub s, ¿sí? Que en definitiva no son otra cosa que el producto de la parte radial de la función de onda por su armónico esférico y por la función de spin. Acá lo pongo entre corchetes porque en principio puedo elegir una u otra dependiendo del valor del número cuántico m sub s para el electrón, ¿sí? Si es más 1/2 o menos 1/2. Acá tenemos un breve resumen de cuánto valen cada uno de los 4 números cuánticos, la relación entre ellos, y cuánto vale la energía, ¿sí? La energía, recordando que depende solamente del número cuántico n. Es un conjunto de constantes multiplicadas por la masa efectiva, y bueno, si a todas esas constantes y la multiplicamos además por la masa efectiva, llegamos a lo que conocemos como una constante de Rydberg, y la dependencia más importante está con el número atómico al cuadrado y el número cuántico n en el denominador también elevado al cuadrado. Tenemos finalmente acá el efecto de los 5 operadores más importantes que venimos viendo hasta ahora. Uno que es el hamiltoniano, que me tiene que dar la energía de este estado, y los 4 momentos angulares. Los 2 orbitales, el total y su componente sobre el eje z, y los 2 de spin, el total y su componente sobre el eje z, ¿sí? Acá tenemos entonces, esto sería un resumen de la acción de los operadores importantes que venimos viendo hasta ahora sobre el estado de un electrón, sobre una función de onda de un átomo monoelectrónico. Bien, fíjense que si nosotros calculamos la diferencia de energía entre dos estados consecutivos, obtenemos esta expresión. Es la misma expresión, digamos, la podemos recordar tranquilamente de Introducción a la Química, ¿sí? Incluso el átomo de Bohr, con otras suposiciones, llega exactamente a la misma expresión, ¿sí? Ahora bien, como el n inicial y el n final pueden crecer, en principio hasta infinito, cuanto más grandes sean estos valores, más pequeña va a ser la inversa de los mismos, sobre todo porque están elevados al cuadrado. Entonces, si yo tengo dos números pequeños y además los resto, la diferencia va a ser un número igualmente de pequeño o incluso más pequeño todavía. ¿Eso qué significa? Bueno, lo que dice acá arriba en esta frase con la que comienza la diapositiva. Así que la diferencia de energía entre dos estados consecutivos tiende a 0 a medida que n aumenta, ¿sí? Esta expresión lo que tiene, el éxito que tuvo en su momento, como lo tuvo con el átomo de Bohr, fue que podía explicar los espectros de líneas de gases atómicos restringidos a un único electrón, ¿sí? Esa era y sigue siendo la limitación de esta expresión. ¿Qué pasa con esta cuestión de las transiciones, ¿sí? Detengámonos un momento en estos espectros atómicos.
Podemos extenderlo incluso, digamos, a espectros de absorción moleculares, ¿sí? Si bien esos espectros de absorción moleculares no van a ser líneas, sino que van a ser bandas, hay una cuestión que es muy interesante, y es que las transiciones no pueden ocurrir de manera arbitraria. Yo no puedo elegir dos estados cualesquiera de un átomo o de una molécula y pensar que entre ellos va a haber una transición porque el fotón que incide tiene una energía que es igual a la diferencia de energía entre esos estados. Si bien ese es un requerimiento, hay otros requerimientos adicionales y tienen que ver con las llamadas reglas de selección. Esas reglas de selección podemos rastrear el origen en el modelo de Einstein que explicaba la interacción de la radiación con la materia, ¿sí? Einstein lo que propone es que la interacción entre la radiación y la materia se puede describir en términos de un proceso de absorción y dos procesos de emisión. El proceso de absorción se denomina absorción estimulada y los procesos de emisión son emisión estimulada y emisión espontánea, ¿sí? Einstein lo que hace es describir ambos procesos diciendo que cada uno de ellos tiene asociada una probabilidad de ocurrencia y esa probabilidad de ocurrencia va a depender de un coeficiente de probabilidad de absorción o de emisión, ¿sí? Veamos un poquito con más detalle el modelo de Einstein. El modelo de Einstein toma como punto de partida un estado atómico molecular, lo podemos escribir como un ket de Dirac, y un estado atómico molecular final que lo escribimos como otro ket, que es con la letra F, que nos recuerda que es el estado final. Interactúan con radiación electromagnética que puede estar descrita por una única frecuencia, podría ser por ejemplo radiación láser, o puede venir descrita por una distribución, por un conjunto de frecuencias, como podría ser una lámpara, por ejemplo. Entonces, el proceso de absorción estimulada por la radiación, según Einstein, tiene una probabilidad de ocurrir que es igual al producto entre un coeficiente de probabilidad de absorción estimulada que simbolizamos con la letra B mayúscula, desde I hasta F, donde la flecha nos indica, digamos, el proceso que está ocurriendo, multiplicada por esta distribución de frecuencias, una densidad de frecuencias radiantes. El proceso de emisión, también estimulada, tiene una expresión muy parecida, donde ahora, en lugar de hablar de un coeficiente de probabilidad de absorción estimulada, hablamos de un coeficiente de probabilidad de emisión estimulada, y va multiplicada por la misma distribución de frecuencias, ¿sí? Por ahora vamos a olvidarnos de la emisión espontánea, no nos interesa. Veamos qué pasa con estos coeficientes de probabilidad. Esos coeficientes de probabilidad adoptan una expresión relativamente sencilla si las transiciones en las cuales estamos interesados son aquellas transiciones que se llaman permitidas por el dipolo eléctrico, ¿sí? Más adelante vamos a ver por qué esta nomenclatura, por qué esto de dipolo eléctrico, que tiene que ver esto del dipolo eléctrico, ¿sí? Pero bueno, por ahora retengamos el nombre, ¿sí? Y veamos ¿por qué hablo de esta expresión sencilla para estos coeficientes de probabilidad? Fíjense, los coeficientes de probabilidad es un conjunto de constantes multiplicados por una integral. Una integral que está elevada al cuadrado, se toma el módulo de la integral, ¿sí? Y se eleva al cuadrado. El módulo en realidad ustedes saben que es en mecánica cuántica significa tomar el producto de un valor determinado por su compleja conjugada, ¿sí? En este caso, estas integrales tienen que ver con calcular para las funciones inicial y final el valor de la acción del operador mu, el operador justamente lo que se denomina el momento dipolar eléctrico, que no es ni más ni menos que el producto de una carga, que a nosotros no nos va a afectar en nada, por el operador posición. El operador posición tiene tres componentes, x, y y, z, lo que me permite entonces definir al operador mu con sus tres componentes, mu x, mu y, y mu z, ¿sí? El operador momento dipolar. Fíjense que hay una cuestión muy interesante, y es que como el momento dipolar depende de los operadores posición y los operadores posición son hermíticos, eso significa que estas dos integrales tienen que ser iguales. Si yo tomo la compleja conjugada de esto, mu estaría actuando sobre f, ¿sí?
Entonces, mu al actuar, digamos, al actuar mu sobre f es exactamente igual a esta integral que tenemos acá, ¿sí? Solamente que acá en este caso, digamos, no tomamos a f como, digamos, el valor real de la función, ¿sí? No el valor real, el valor original, no su compleja conjugada. Entonces, siendo que x y z son hermíticos, estas dos integrales tienen que ser exactamente iguales. Eso significa entonces que los dos coeficientes de probabilidad tienen que ser iguales entre sí, ¿sí? Entonces, hay una cuestión interesante acá. Si las probabilidades de ocurrencia de las transiciones dependen de estos coeficientes de probabilidad y los coeficientes de probabilidad dependen de integrales, la única manera de que esas probabilidades no sean cero es que estas integrales sean no nulas. Entonces, la condición para que una transición esté permitida por el dipolo eléctrico es que estas integrales que aparecen acá sean distintas de cero, ¿sí? ¿En qué condiciones se va a dar que estas integrales sean distintas de cero? Se van a dar solamente cuando haya una combinación de números cuánticos entre el estado final y el estado inicial. ¿Qué combinaciones? Delta L, es decir, L final menos L inicial, tiene que ser más menos 1. M sub L final menos M sub L inicial puede ser 0 o puede ser también más menos 1. Y no tiene que haber cambio en el número cuántico M sub S, ¿sí? Lo más interesante es que esos coeficientes de probabilidad, las B mayúsculas de la teoría de Einstein, son una medida de la intensidad de una transición que se observa experimentalmente, ¿sí? Bien. Vamos a profundizar un poco más ahora que ya conocemos, digamos, dos momentos angulares, ¿sí? Para el electrón, uno que tiene que ver con su movimiento orbital y el otro que tiene que ver con el spin. Podemos considerar la posibilidad de que esos dos momentos angulares interactúen entre ellos, ¿sí? Sabemos que una carga eléctrica en movimiento genera un campo magnético, ¿sí? Ahora bien, un electrón en un átomo entonces tiene dos momentos angulares, uno orbital y el otro spin. A cada uno de esos momentos angulares podemos asociarles un movimiento. Eso significa entonces que cada uno de los dos momentos angulares del electrón puede generar un momento magnético distinto, un momento magnético orbital y un momento magnético de spin. El momento magnético orbital lo escribimos o lo simbolizamos con la letra M, lo asociamos por supuesto con el momento angular orbital, y la constante que me permite escribir la igualdad es lo que se llama constante giromagnética del electrón, que depende de su carga y depende también de la masa del mismo, ¿sí? Fíjense que hay un signo negativo por delante. Las propiedades del momento magnético M son las mismas que la de cualquier momento angular. Por ejemplo, va a tener una componente según el eje Z, que tiene que ser igual entonces a la constante giromagnética multiplicada ahora por el momento Lz, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos en el valor numérico, ¿sí? Es decir, los autovalores del operador Lz, sabemos que los mismos son más menos m sub L multiplicado por h partida. Eso significa entonces que los valores que va a poder tomar en la componente z de este momento orbital magnético van a ser la constante giromagnética multiplicada por h partida por el valor de m sub L con el signo más o con el signo menos. Vamos a aprovechar y al producto de las dos constantes, la giromagnética por h partida, lo vamos a llamar mu sub b, que es lo que denominamos magnetón de Bohr, que es la unidad elemental del momento magnético. Si pasamos al momento magnético de spin, vamos a tener una expresión que es similar, ¿sí? Donde por supuesto reemplazamos al operador L por el operador S y tenemos que introducir lo que se denomina el factor G del electrón, ¿sí? G sub E, que tiene un valor teórico de 2,0023. Nuevamente, para poder encontrar este valor es necesario combinar la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad y tener en cuenta además que los campos electromagnéticos pueden estar cuantizados, ¿sí? Cuando tenemos en cuenta todo eso, que obviamente está fuera del alcance de este curso, se encuentra que el valor justamente teórico de ese factor del electrón es 2,0023, aproximadamente 2. ¿Sí? Bien,
Nuevamente, entonces, ¿qué pasa con los valores de este momento magnético orbital de spin? Perdón, este momento magnético de spin. También va a tener una componente sobre el eje Z, que sabemos que viene representado por el número cuántico m sub s, cuyos valores van a ser más menos un medio h partida, de manera tal que podemos decir que la componente sobre el eje Z del momento magnético de spin tendrá estos dos posibles valores, más menos un medio de la constante de giro magnética por el magnetón de Bohr, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa entonces? Ahora que tenemos estos dos, tenemos los dos momentos, ¿sí? Los dos momentos magnéticos, el momento magnético orbital y el momento magnético de spin. Uno depende de L, uno depende de S. Podemos pensar en que puede haber una interacción entre los dos momentos magnéticos. Y esos dos momentos magnéticos, la interacción de los mismos, origina un término energético, ¿sí? Es decir, un término que va que me obliga a incluir un término adicional en el hamiltoniano, ¿sí? Ese término adicional lo vamos a simbolizar con un subíndice SO que me recuerda que el origen es spin-órbita, ¿sí? Spin-órbita, la S, bueno, tiene su origen en el inglés, obviamente. Y entonces, como el operador momento, como el M, el momento magnético orbital depende de L y el momento magnético de spin depende de S, significa entonces que el término en el hamiltoniano, spin-órbita, va a ser en definitiva el producto de los dos operadores, de L y de S, ¿sí? Y además va a tener un término que depende de R, además de depender de la carga, de la masa del electrón, a través de la constante giromagnética, y depende de la velocidad de la luz, ¿sí? Y depende fundamentalmente de R, eso es importante, ¿sí? El producto de L por S, en principio no sabemos. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a que dos operadores actúen primero uno y primero otro, pero acá no, acá lo que estamos planteando es el producto de dos operadores, que a priori no sabemos cómo manejarlo, ¿sí? Fíjense, cuando quiero decir que no sabemos cómo manejarlo, para un estado particular en donde L es mayor a cero, ¿sí? Si L fuese igual a cero no habría interacción spin-órbita, obviamente. Cuando L es distinto de cero, la energía spin-órbita la calculamos como la integral, ¿sí? Del efecto del hamiltoniano de spin-órbita sobre una función de onda, ¿sí? Y luego multiplicada por el bra de la misma función de onda. Reemplazamos la expresión del hamiltoniano por lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, ¿sí? Esta letra, la letra griega, esta se llama chi, y el producto de los dos operadores, el operador L y el operador S. En principio, como no sabemos, insisto, no sabemos cómo actúa ese operador de L y de S, podemos sospechar que si el efecto de L, o mejor dicho, de L cuadrado sobre un estado atómico cualquiera, tiene un valor bien definido y fundamentalmente en unidades de H cuadrado, el efecto de L va a ser solamente, va a tener las unidades de H partida. Pasa lo mismo con el operador S. Sabemos que el operador S cuadrado me da un valor bien definido multiplicado por H partida al cuadrado. Lo que significa que el operador S me tiene que dar un valor definido a la raíz cuadrada multiplicado por H partida solamente. Entonces, si el efecto de L y de S, cada uno de ellos, me da una constante, que no sabemos cuánto vale, multiplicada cada uno por H partida, el efecto de todo esto sobre un estado atómico tiene que ser, en cierta manera, proporcional a H partida al cuadrado. La función esta chi de R metida dentro de la integral, y no puedo escribir la igualdad porque no sé cuál es, qué es lo que me está faltando. El efecto del producto de L por S sobre la función ket del estado atómico. Entonces, fíjense, lo que sí podemos escribir es que esta integral, al resolverla, me termina dando una constante de acoplamiento spin-órbita, una nueva letra griega, z, que va a depender de n y de l, ¿sí? Que tiene unidades de centímetro a la menos 1,
¿sí? Y que es justamente la que me va a definir la magnitud de la energía de interacción spin-órbita, ¿sí? No lo vamos a hacer, pero se puede demostrar que esa constante de acoplamiento spin-órbita tiene esta forma. Depende de la constante de Rydberg, en donde se considera que la masa del núcleo es infinita, ¿sí? Los números cuánticos n y l que aparecen en el denominador, una combinación de constantes que resulta ser adimensional y que es igual a 1 sobre 137, que la vamos a denominar alfa, y la dependencia más importante para nosotros, que es con el número atómico. Y fíjese que es con la cuarta potencia del número atómico. Esto lo que nos está indicando es que la interacción spin-órbita es más importante a medida que el tamaño de los átomos se hace más importante, ¿sí? Medido el tamaño de los átomos en términos de la cantidad de partículas que encontramos en el núcleo, ¿sí? Cuanto más pesados los átomos, más importante va a ser la interacción spin-órbita. Bien, fíjense entonces que tenemos una expresión súper cualitativa, ¿sí? De lo que sería la energía de la interacción spin-órbita. Pero no podemos avanzar más mientras no sepamos cómo tratar con el producto de estos dos operadores, de L por S. Insisto en hacer la diferencia, que esto es un producto de operadores y no simplemente la acción de primero un operador y después otro operador, como tenemos, por ejemplo, en un conmutador, ¿sí? Son dos cosas distintas. Por eso es que yo no puedo plantearlo simplemente como la acción primero de un operador, insisto, y después del segundo operador. Bueno, eso es un poco lo que está descrito acá en esta diapositiva, ¿sí? Escribimos la expresión para la energía spin-órbita solamente como una aproximación, ¿sí? Porque todavía no sabemos cómo expresamos este término, ¿sí? ¿Podemos avanzar más en la expresión para ese producto de L por S? Sí, pero para poder hacerlo tenemos que entender cómo se combinan los dos momentos angulares, ¿sí? Y hay una cuestión importante, recordemos que no son vectores solamente, no es digamos, la descripción clásica de los momentos angulares en términos de vectores, sino que son operadores vectores, ¿sí? Entonces, digamos, el resultado puede ser, y de hecho lo va a ser, totalmente diferente a lo que esperábamos de una interacción clásica entre dos vectores, ¿sí? Bien, vamos a avanzar un poco más en eso, ¿sí? Las combinaciones que se pueden dar, o que vamos a estudiar nosotros, puede ser entre los dos momentos angulares de un mismo electrón, es decir, su momento angular orbital y su momento angular de spin, o bien podemos tomar dos electrones y podemos estudiar la interacción de los dos momentos angulares orbitales o bien la interacción de los dos momentos angulares de spin de los dos electrones distintos, ¿sí? Para avanzar en eso vamos a cambiar un poquito la nomenclatura, ¿sí? Para hacerla más general, y vamos a definir el estado de una partícula 1, ¿sí? Del electrón 1, en términos de J1 y MJ1, ¿sí? Donde J1 puede ser el momento orbital angular L o bien el momento angular de spin S. Y MJ1 va a ser la componente de acuerdo al eje Z, es decir, ML o bien MS, ¿sí? Esa es la nomenclatura que vamos a utilizar. Y vale exactamente lo mismo para la partícula 2 o bien para el electrón 2, ¿sí? O bien podría ser incluso para el otro momento angular de la misma partícula 1, como dijimos en la diapositiva anterior. Bien, ahora bien, fíjense lo siguiente. Hay una particularidad con este conjunto de momentos angulares que estamos tomando. Son momentos angulares que o bien describen distintas partículas o bien describen distintos momentos angulares para una misma partícula. Es decir, que no estarían actuando sobre el mismo tipo de coordenadas. Por lo tanto, los operadores tienen que conmutar, necesariamente tienen que conmutar. Si yo tomo, por ejemplo, los componentes, ¿sí? Del operador J1 o del operador J2, ¿sí? Donde las componentes serían J1X, J1Y, J1Z, o J2X, J2Y, J2Z, vemos que el conmutador necesariamente tiene que ser 0. Los dos operadores tienen que conmutar. Va a pasar exactamente lo mismo entonces con los momentos angulares totales, que son la suma del cuadrado de cada uno de los componentes, ¿sí? Esos operadores tienen que conmutar y a su vez estos operadores, el cuadrado de los momentos angulares totales, tienen que conmutar con las componentes individuales.
Tenemos un montón entonces de operadores que están conmutando. Si nosotros vamos a elegir de manera arbitraria, pero como lo venimos haciendo hasta ahora, a Q y Q', estas coordenadas, digamos bien genéricas, iguales a Z, podemos escribir el conjunto de autofunciones, ¿sí?, en las que estamos interesados como J1, MJ1, J2, MJ2, en donde fíjense ustedes que J1 y MJ1 va a venir, digamos, los operadores que a mí me interesan son el cuadrado del momento angular total y su componente sobre el eje Z. ¿De qué información saco? ¿Cuál es la información relevante de estos operadores? Por supuesto, la magnitud de J1 a través de J1 y el valor de la proyección sobre el eje Z de J1 medido a partir de su componente MJ1. ¿Sí? Y lo mismo para o bien la partícula 2 o para el otro momento angular de la misma partícula. Ahora bien, imagínense que nosotros queremos construir un momento angular total, algo que me represente el sistema como un todo en lugar de dos momentos separados, ¿sí? Los dos momentos diferentes de una misma partícula o dos momentos iguales de dos partículas diferentes. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, definimos el momento angular total como la suma de los dos momentos individuales. Como es un momento angular, bueno, su cuadrado tiene que ser igual a la suma del cuadrado de estos componentes, donde le pedimos que cada una de las componentes sea igual a su vez a la suma de las componentes individuales, ¿sí? Esta es la receta que vamos a tener para la construcción de los momentos angulares totales. Podemos entonces escribir también que el cuadrado del momento angular total es simplemente el cuadrado de la suma de los momentos individuales. Y obtengo esto. Fíjense esto que aparece acá. ¿Por qué yo puedo escribir acá dos veces J1 por J2 y no escribir J1, J2 más J2 por J1? Porque aprovecho el hecho de que J1 y J2 están conmutando, ¿sí? Entonces, bien, como J y, digamos, el momento angular J, el momento angular total, y sus componentes cumplen con todas las condiciones, las definiciones de momentos angulares, de cualquier momento angular, se tienen que cumplir estas condiciones, ¿sí? Es decir, que los tres componentes del momento angular total J no pueden ser determinados al mismo tiempo, ¿sí? No conmutan entre sí, así que no pueden ser determinados de manera simultánea, pero cada uno de ellos conmutan con el valor J total al cuadrado. Quiere decir que, nuevamente, yo puedo elegir uno de los tres y J cuadrado y encontrar entonces un conjunto de funciones que sea autofunción a ambos operadores al mismo tiempo. Bueno, como hacemos siempre, elijo J sub Z, construyo ahora estados descritos justamente por los dos números cuánticos, por J, que sería, digamos, el autovalor de J cuadrado, y M sub J, que sería el autovalor de JZ, que cumplen con estas condiciones y que tienen además los valores numéricos posibles. Fíjense que estamos haciendo una analogía total con los números cuánticos L y M sub L, ¿sí? Bien. Además, por la manera en que construimos a los operadores J y JZ, también tienen que conmutar con los operadores individuales, con J1 y con J2, pero no con las componentes de los operadores individuales, ¿sí? No van a conmutar, por ejemplo, con LZ o con M sub S, ¿sí? Entonces, dicho esto, nosotros podemos encontrar autofunciones simultáneas de los cuatro operadores, ¿sí?, que conmutan entre sí. J, el vector momento angular total J, su componente con respecto al eje Z, y los dos momentos angulares individuales totales, individuales, perdón, ¿sí? Bien. La relación que estábamos buscando viene entonces por este lado, ¿sí? Es decir, nosotros necesitábamos, recuerden ustedes, encontrar cuál es el efecto de L por S para poder determinar, para poder calcular el valor que tienen esas integrales
que nos daban la componente spin-órbita para la energía, ¿sí? Es decir, estamos avanzando, todavía no encontramos cómo podemos encontrar un valor numérico, cómo podemos lograr un valor numérico, pero bueno, pero venimos avanzando, venimos bien. Fíjense, vamos a cambiar un poco lo que sería la descripción del sistema. En lugar de hablar de los momentos angulares individuales, vamos a pasar a hablar de los momentos angulares totales. Pero vamos a ponernos de acuerdo en algo, ¿sí? Nosotros, si tenemos un momento angular individual JI, sabemos que su componente, por ejemplo, tenemos el momento angular orbital L. Sabemos que m sub L puede tomar 2L más 1 valores, ¿sí? Eso significa entonces que L, el valor de L, tiene una degeneración igual a 2L más 1. ¿Sí? Va a pasar lo mismo con J2, ¿sí? Sea L o sea S. ¿Sí? Siempre vamos a encontrar una degeneración igual a 2J1 o 2J2 más 1. Como los dos momentos, estos dos momentos angulares, J1 y J2, son independientes, el número total de estados degenerados tiene que ser el producto de las dos degeneraciones, 2J1 más 1 por 2J2 más 1. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros cambiamos la descripción de J1 y J2 a J mayúscula y M sub J? Eso significa que el número de estados degenerados que vamos a encontrar tiene que ser exactamente el mismo, 2J1 más 1 por 2J2 más 1. El hecho de que cambiemos de números cuánticos para hacer una descripción no significa, o digamos, sería ridículo que cambiáramos el número de estados. Si no podemos crear o destruir estados de la nada. Tenemos que mantener el mismo número de estados, solamente que descriptos con números cuánticos diferentes, ¿sí? Pero nada más que eso. Entonces, fíjense, nosotros vamos a tener ahora, podemos pensar en cuál sería el mayor valor de J que nosotros podemos obtener. Sabemos que J, el mayor valor, digamos, J se define como la suma de J1 más J2. ¿Sí? ¿Y cuáles son los mayores valores de J1 y J2 expresados en términos de MJ1 y MJ2? Claramente, el propio valor más J1 y más J2. ¿Sí? Esto, digamos, la única manera de que ustedes lo comprendan es con el libro al lado, un papel, una lapicera y empezar a representar estos números, ¿sí? Lo que yo digo parece un trabalenguas, de hecho casi que lo es, ¿sí? Pero no es complicado, son cosas que ya hemos visto y que no deberían serlo, ¿sí? Así que ustedes obviamente tienen que ir al libro y ponerse a practicar con estas cosas. Hay ejercicios en el seminario también que les va a quedar claro, no hay ningún problema. Pero bueno, el mayor valor posible entonces va a ser justamente el de los valores de más J1 y más J2. Por otro lado, si nosotros observamos todos los posibles valores de MJ1 y de MJ2 y los vamos combinando, vamos a encontrar que vamos a tener una escalera de valores que va desde J más 1 desde J1 más J2 hasta llegar al valor mínimo, que es el módulo de J1 menos J2. ¿Sí? ¿Cómo completamos la escalera? Simplemente restando 1 entre los valores consecutivos. ¿Sí? Eso significa entonces que para cada valor de J, lo que vamos a encontrar va a ser 2J más 1 estados con la misma energía. Es decir, recuperamos la degeneración que necesitábamos, que teníamos originalmente. Fíjense, vamos a ver un ejemplo sencillo, ¿sí? Vamos al átomo de hidrógeno o en principio cualquier átomo de tipo hidrogenoide, es decir, con un único electrón. Si tenemos un único electrón, por ejemplo en el orbital 1s, tenemos los tres números cuánticos, n igual a 1, l igual a 0, ml igual a 0. S va a ser igual a 1 medio, porque tenemos un único electrón, y m sub s puede ser más 1 medio o puede ser menos 1 medio. En principio tomamos más 1 medio, ¿sí? Entonces, ¿qué relación hay con los J, el J1 y J2? Bueno, fíjense acá la cosa queda un poquito más clara, ¿sí? J1 es igual a L. Como L vale 0, J1 va a valer 0. J2 es igual a S, y S vale 1 medio, por lo tanto J2 vale 1 medio. Acá estamos tomando los dos momentos angulares de la misma partícula, que era una de las combinaciones posibles, ¿sí?
Entonces, hacemos un pequeño cambio, ¿sí?, en la nomenclatura. A la L y a la S minúscula la vamos a llamar L y S mayúscula. De paso estamos en concordancia con el modelo vectorial del átomo que ustedes seguramente estudiaron en química inorgánica. Entonces, los posibles valores del número cuántico J, del momento angular total que nosotros podemos obtener, son o van desde L más S hasta el módulo de L menos S. En este caso es muy simple porque como L es 0, vamos a tener el mismo valor para L más S y para el módulo de L menos S, que es igual a 1/2, obviamente. ¿Sí? Esto significa entonces que nosotros tenemos una configuración electrónica que puede dar lugar a diferentes arreglos de electrones. Algunos van a tener la misma energía, por lo tanto van a ser degenerados. Otros pueden llegar a tener energías diferentes, ¿sí? Nosotros cada vez que tengamos una configuración electrónica, ¿sí?, y distingamos todos los posibles arreglos con exactamente la misma energía, vamos a hablar de un término, ¿sí? El término va a venir entonces caracterizado por los valores de L mayúscula y de L mayúscula, donde cada uno de ellos van a tener una degeneración igual a 2L más 1 y 2S más 1. ¿Sí? Recuerden lo que dijimos 2 o 3 diapositivas atrás, 2J1 más 1, 2J2 más 1. La degeneración total entonces tiene que ser el producto de las dos degeneraciones individuales, ya que los dos en momentos angulares son, digamos, actúan sobre coordenadas distintas, son independientes entre sí. ¿Sí? En el caso particular que estamos tratando, 2L más 1 es 1, 2S más 1 es 2, así que el número total de estados degenerados va a ser igual a 2. ¿Sí? ¿Por qué igual a 2? Fíjense, piensen ustedes en un electrón en el estado 1s, en un orbital 1s. ¿Por qué tenemos dos posibilidades para la energía? Recuerden que nosotros tomamos arbitrariamente el valor de más 1/2 para m sub s. Pero ¿qué pasa si hubiésemos tomado el valor de menos 1/2? El electrón tendría el otro valor de spin. ¿Sí? Dicho, digamos así, burdamente, es una flecha que representa el electrón apuntando hacia arriba o una flecha apuntando hacia abajo. ¿Sí? Los dos estados tendrían exactamente la misma energía, por lo tanto ahí aparece la degeneración igual a 2. ¿Sí? A ese valor 2S más 1 lo vamos a llamar multiplicidad del spin electrónico. Es una medida de la cantidad de electrones desapareados que existe en el sistema y se utiliza muchísimo en espectroscopía, ¿sí? Fundamentalmente en espectroscopía electrónica. Entonces, como el término, simbolizamos al término utilizando la nomenclatura siguiente. El valor del número cuántico L en mayúscula y como un superíndice a la izquierda el valor de la multiplicidad. ¿Sí? Pero con una pequeña condición, y es que en lugar de utilizar el valor numérico de L, los vamos a asociar con letras de la misma manera que hacemos con el momento angular L minúscula, el del momento angular orbital. En definitiva, esto no deja de ser también un momento angular orbital. ¿Sí? Cuando L vale 0 le asignamos la letra S, pero mayúscula. Cuando L vale 1 le asignamos la letra P mayúscula. Cuando L vale 2 la letra D mayúscula, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la configuración 1s1 del átomo de hidrógeno me tiene que dar lugar a un término 2s, ¿sí? Que es doblemente degenerado y que lo denominamos un doblete S. ¿Sí? Doblete S. ¿Sí? Si la multiplicidad hubiese sido 1, es decir, sin electrones desapareados, entonces estaríamos hablando de un singlete S. ¿Sí? Si la multiplicidad fuese igual a 3, estaríamos hablando de un triplete. Si fuese 4, de un cuatriplete. 5, un quintuplete. Sextuplete, septuplete, etcétera, etcétera, etcétera. Si excitamos al electrón desde el orbital 1s a cualquier otro orbital s, 2s, 3s, lo que sea, el término va a seguir siendo siempre el mismo, un doblete S. En cambio, cuando lo excitamos, por ejemplo, a un orbital 2p, donde ahora L es igual a 1, entonces el término que resulta va a ser un doblete P. ¿Sí? Ese doblete P va a tener una degeneración igual a 6. ¿Sí? ¿Por qué? 2 por L más 1 ahora me da 3.
multiplicado por el 2 de la multiplicidad me da 6. ¿Y cómo interpretamos esta degeneración igual a 6? Nuevamente, recuerden ustedes que en un orbital P tenemos 3 valores posibles para m sub L, y dentro, para cada uno de esos 3 valores posibles de m sub L, tenemos los 2 valores posibles de m sub S, más un medio y menos un medio. 3 por 2 me da 6. Ahí tenemos la degeneración. La degeneración igual a 6, quiero decir, ¿no? Cuando tenemos una configuración de 3D1, es decir, llevamos el electrón desde el 1s al 3D, donde L es igual a 2, ahora la degeneración total tiene que ser 2 por 2, 4, más 1, 5, por el 2 de la multiplicidad me tiene que dar igual a 10. Esa degeneración igual a 10, ¿cómo la interpretamos? Recuerden ustedes que cuando L vale 2, tenemos 5 posibles valores para m sub L, ¿sí? Los 5 orbitales D. Si para cada uno de esos orbitales podemos acomodar al electrón con su valor, con su número cuántico de spin, ms más un medio o menos un medio, bueno, 2 por 5, 10, ahí tenemos la degeneración que estábamos buscando. Eso significa entonces que las configuraciones se pueden describir también en función de términos, ¿sí? Es decir, que un diagrama de energías para el átomo de hidrógeno me proporcionaría, en función de términos, algo similar a lo que estamos observando acá en la diapositiva. Bien. ¿Qué pasa entonces? Vamos a ir un poco entonces más adelante, más profundamente con la interacción spin-órbita, ¿sí? El desdoblamiento, ¿sí? Esa energía de spin-órbita que habíamos visto originalmente unas diapositivas atrás y que en principio habíamos estimado de manera muy cualitativa, sin dar una expresión analítica, lo que ocasiona es un desdoblamiento en los términos, ¿sí? Ese desdoblamiento está relacionado con el momento angular total J, ¿sí? Ese momento angular total J está relacionado, por supuesto, con L y con S, y toma entonces el papel de un número cuántico nuevo. Recordemos que la manera en que calculamos los valores de J son los que están dados acá. Arrancamos en L más S, ¿sí? Y terminamos en el módulo de L menos S. Entonces, para los valores que venimos manejando para el átomo de hidrógeno o para cualquier especie de hidrogenoide, cuando L es 0, J toma solamente el valor de un medio. Cuando L es igual a 1, es decir, cuando el electrón fue a parar a un orbital P, ahora los valores de J pueden ser 3 medios o un medio. Y si el electrón va a parar a un estado D, entonces los valores de J pueden ser 5 medios o 3 medios. Ahora agregamos el valor de J a la nomenclatura del término y lo hacemos como un subíndice a la derecha, ¿sí? Esta es entonces la nomenclatura que vamos a utilizar, ¿sí? Para lo que vamos a denominar un nivel, ¿sí? Es decir, cuando incluimos el valor de J, que ese valor de J lo que me muestra es un desdoblamiento debido a la interacción spin-órbita entre L y S, lo que me está mostrando es que el término se divide en niveles, ¿sí? Los que dependen del valor de J. Cada nivel va a tener una degeneración igual a 2J más 1, ¿sí? Bien, cuanto menor es el valor de J, más estable va a ser el nivel, ¿sí? Debido, bueno, justamente a que los momentos angulares son antiparalelos, ¿sí? Entonces, fíjense, si tenemos en cuenta los valores de J que vimos en la diapositiva anterior, los términos se desdoblan de la siguiente manera, donde el valor de J más pequeño siempre queda con una energía un poco menor de lo que está el valor de J superior, ¿sí? Esto es importante, es interesante. ¿Por qué? Porque nos permite describir la estructura fina de los espectros atómicos de línea, ¿sí? ¿Qué quiero decir con estructura fina? Fíjense lo siguiente, si nosotros hubiésemos, por ejemplo, excitado un átomo de hidrógeno hasta el estado 3D, ¿sí? Es decir, un término doblete D, y hubiésemos estudiado su desexcitación hasta el término doblete P, es decir, la configuración electrónica 2P1, deberíamos haber podido observar, o deberíamos haber tenido que observar, una única línea, ¿sí? Las reglas de selección, delta L más menos 1, delta ML 0 más menos 1,
delta S igual a 0, se cumplen perfectamente, una línea. Sin embargo, si miramos con algún detalle el espectro, encontramos en realidad 3 líneas. Esas 3 líneas es lo que se denomina estructura fina del espectro. Y la estructura fina del espectro se puede explicar solamente a partir de la interacción espín-órbita. ¿De qué manera? El término WTD se desdobla en 2 niveles, WTD 5 medios, WTD 3 medios, y el WTP se desdobla también en 2 niveles, WTP 3 medios, WTP 1 medio. Y lo que encontramos es que entonces el WTD 5 medios se desexcita hasta el WTP 3 medios únicamente, mientras que el WTD 3 medios se desexcita tanto hasta el WTD 3 medios como hasta el WTP 1 medio. Ahí aparecen entonces las 3 líneas de la estructura fina, ¿sí? Y eso entonces nos hace replantearnos la cuestión de las reglas de selección, porque cuando estamos en presencia de interacción espín-órbita, las reglas de selección para las transiciones son diferentes y tienen que tener en cuenta los nuevos números cuánticos que estamos considerando. El momento angular total, el momento de spin total y el momento angular J total, ¿sí? Entonces los valores son delta L más menos 1, delta S igual a 0 y delta J 0 más menos 1, ¿sí? Fíjense que estas reglas de selección son acordes con la estructura fina que estamos observando. Entonces, bueno, ahora sí estamos en condiciones de calcular el término que anteriormente habíamos aproximado. Fíjense que yo puedo reescribir, ¿sí?, esa expresión para la energía espinórbita de esta manera, donde a la función de onda la expreso en términos de los números cuánticos originales, n, l, m sub l y m sub s, pero yo puedo cambiar ahora la nomenclatura y elegir otros 4 números cuánticos, pero no 4 números cuánticos cualesquiera, sino que tienen que ser 4 números cuánticos cuyos operadores conmuten entre sí para que me permitan utilizar un conjunto de funciones que sea autofunciones para los 4 números cuánticos simultáneamente, si no, no podría hacerlo. Cambio entonces la descripción de n, l, ml y ms a los números cuánticos L mayúscula, S mayúscula, J y MJ, donde L mayúscula es el número cuántico del momento angular orbital, S es el operador del momento angular de spin, J es el momento angular total y M sub J es la componente, el número cuántico de la componente del vector J sobre el eje Z, ¿sí? Estos son 4 números cuánticos asociados con los 4 operadores L, S, J y J sub Z, ¿sí? Por lo tanto, reemplazo al hamiltoniano spin-órbita por este término, reemplazo ahora L y S minúsculas por L y S mayúsculas, recordando que J cuadrado se escribe de esta manera, y entonces eso significa que el producto de L por S era lo que estábamos buscando. Se puede escribir en términos de los cuadrados de los 3 operadores, de J, de L y de M sub S. Por lo tanto, entonces yo puedo reemplazar el producto de L por S por un medio de del cuadrado de los 3 operadores que tenemos acá, ¿sí? Me queda esta expresión y lo bueno es que ahora yo sé operar con estos operadores sobre una función de este tipo, ¿sí? Yo sé que el efecto de J cuadrado sobre una función de este tipo, sabiendo que tengo el número cuántico J, va a ser igual a J por J más 1 por H partida al cuadrado. El operador de L cuadrado sobre esta autofunción va a ser igual a L por L más 1 por H partida al cuadrado. Y finalmente, el efecto de S cuadrado sobre esta autofunción va a ser igual a S por S más 1 por H partida al cuadrado. Todo esto, que ahora son números, sale de la integral. Me quedan nuevamente las autofunciones, pero ahora solamente con la constante de acoplamiento spin-órbita, ¿sí? Entonces, ese conjunto de constantes que me impedía representar a la energía como una igualdad con respecto a la constante de acoplamiento spin-órbita, ahora lo conozco y ahora sí puedo expresarlo. Entonces fíjense que
lo que tengo es que puedo calcular a la energía de interacción spin-órbita y sumarla o restarla a la energía de las configuraciones o de los términos. Acá E1, E2 y E3 son las energías de las configuraciones electrónicas o de los términos, sin desdoblamiento. Mientras que los valores que están acá aparecen sumando o restando y que dependen de la constante de acoplamiento spin-órbita son justamente las contribuciones que aparecen por este término que estoy remarcando acá en la diapositiva, ¿sí? Fíjense ustedes que cuando L es igual a 0, S y J coinciden, por lo tanto no hay desdoblamiento, ¿sí? Como es el término del doblete S1 medio, ¿sí? Acá la energía del nivel, digamos, el nivel no se desdobla, no hay desdoblamiento posible, y la energía de los niveles coincide con la energía de los términos. Bueno, una tabla muy similar a esta es la que ustedes van a tener que construir en el seminario, y ahí les va a quedar bien en claro cómo aplicar esta expresión que aparece más arriba. Bien, como siempre, la bibliografía que ustedes pueden seguir es el libro de Atkins, con 4 capítulos, ¿sí? Por supuesto no todo el material de los 4, pero sí una buena cantidad. Y si quieren profundizar, el capítulo 11 del libro de Levin también contiene información que es relevante para este capítulo.